Hola, hola, yo soy Amalia Miralles y quiero darte la bienvenida a un nuevo vídeo aquí en el canal del Kit del Emprendedor. Hoy también nos salimos de las clases de este curso de marketing digital para emprendedores y vamos a ver qué elementos necesitas para crear tu sitio web desde cero. ¿Empezamos? ¡Vamos allá! Para crear un sitio web desde cero necesitamos una serie de elementos fundamentales, básicos, ¿vale? Entonces es lo que vamos a ver en esta clase. El primero de los elementos que necesitamos es un nombre de dominio. Como bien te pongo aquí, este nombre de dominio es el nombre o identificador de tu sitio web. Es decir, esto que vas a utilizar para que, oye, ¿cómo puedo llegar a tu sitio web? Pues teclea en Google el kitdelemprendedor.com. Pues el kit del emprendedor sería, en este caso, mi nombre de dominio, ¿vale? Eso es lo único que tienes que buscar. En este caso, este nombre de dominio es único, es decir, no existen en la super red de internet, no existen dos sitios web que puedan tener el mismo nombre de dominio, porque una vez tú registras el tuyo, ya no puede nadie más registrarlo, ¿vale? Es como que no está disponible para nadie más. Así que importante que pienses bien qué posibilidades puedes optar, ¿no? A qué posibilidades puedes optar de acuerdo a tu marca, a tu negocio, en fin, darle ahí unas cuantas vueltas, hacer un pequeño brainstorming, ¿no? De sentarte de varias ideas y elegir después el que mejor te convenga. Y para que veas aquí, para que te quede súper claro, es el que encuentras detrás de las 3 W en la dirección de un sitio web o bien tras la arroba después de en las direcciones de correo electrónico, como aquí te pongo este ejemplo, ¿no? www.elkitdelemprendedor.com o la arroba elkitdelemprendedor.com, ¿vale? El kit del emprendedor sería el nombre del dominio. ¿Y qué características debe tener el nombre del dominio que tú elijas para tu sitio web? Primero, debe estar alineado con el objetivo de tu negocio, con el objetivo de ese sitio web. ¿Para qué estás creando este sitio web? Pues piensa un poco en el nombre de dominio que sea adecuado a esto, ¿no? El para qué de este sitio web. Segundo, debe de ser único. Obviamente no puedes copiar, ¿no? Ni poner a lo mejor duplicar alguna letra o añadir algo para diferenciarlo. Debe de ser lo más diferente de lo que ya exista, ¿no? Algo que te represente a ti, que sea único, que sea fácil de escribir y fácil de recordar. Olvídate de elegir símbolos o caracteres especiales, yo qué sé, algún guión, alguna letra duplicada, porque suele ser difícil a la hora de escribirlo y a la hora de recordarlo después, cuando lo vas a teclear, ¿no? Para buscarlo, ¿no? Pues es más complicado, es más fácil, ¿no? Que al final alguien lo pueda escribir mal o no se acuerde cómo era, sabe que hay algo repetido, pero no se acuerde qué tipo de letra es la que está repetida, etcétera. Aquí te recomiendo que a lo mejor cojas a gente a la que conoces, ¿no? A familiares, conocidos, amigos, y una vez tengas en tu cabeza algunas ideas de nombre de dominio, les digas que la escriban, ¿no? Que lo escriban, que lo tecleen, a ver si es complicado o no de escribir y lo escriben de forma correcta, ¿no? En el navegador. Esa es una forma fácil, ¿no? De saber si estás eligiendo de forma correcta, ¿no? Evitar términos y símbolos difíciles de escribir o recordar. Esto va alineado con la característica anterior. Obviamente, cuanto más elimines o evites este tipo de símbolos o letras duplicadas o números, etcétera, que sean más complicados de recordar, mejor para ti, ¿no? La gente enseguida escribirá mejor tu nombre de dominio en internet. Otra cosa es que a lo mejor digas, oye, no, es que yo soy una cerrajería 24 horas y a mí ese 24... ¿no? Es importante, ¿no? Está muy alineado con mi objetivo y la gente, obviamente, cerrajería 24 horas es fácil de recordar, ¿no? Porque todos pensamos en ese beneficio, ¿no? En esa ventaja de esa cerrajería que está 24 horas disponible para nosotros. Y por último, que nadie lo esté usando, claro, que no esté usando ni el que tú quieres ni alguno que sea demasiado parecido para que puedas diferenciarte de esa persona o esa marca que ya haya elegido algo parecido, ¿no? El hecho de que esté disponible, porque tú a lo mejor tú haces tu lluvia de ideas, ¿no? Estés ahí dando vueltas, a ver, este estaría bien, este estaría cual, pero tienes que ver si realmente está disponible. Imagínate que te decides por uno y resulta que no está disponible. Entonces, todas las opciones tienes que ir pasándolas por todo esto, ¿no? La están escribiendo bien otras personas que no soy yo, es fácil de recordar, estoy evitando símbolos y letras repetidas y números y demás que van a ser más complicados, ¿no? A la hora de escribirlo, pues si estoy pasando por todo esto y encima está disponible, oye, perfecto, ya lo tienes, ¿vale? Así que lo que debes de hacer es pasar por este mini test cualquier tipo de nombre de dominio que tengas en la cabeza.
¿Dónde puedes registrar este nombre de dominio que tú has elegido o que tú quieres poner a tu sitio web? Registrarlo quiere decir hacerlo tuyo, ¿no? Es decir, pues yo pago por este dominio y al final es mi propiedad, ¿no? elkitdelemprendedor.com es mío, ¿vale? Es la manera de que nadie más pueda crear un sitio web con ese nombre, ¿no? Porque hemos dicho que en el momento que tú tienes ese dominio es único para ti, ¿vale? Hay un montón de páginas donde puedes registrar tu dominio y muchas de ellas lo que puedes hacer es simplemente para saber si está disponible o no no tienes por qué registrarlo en ese momento, sino simplemente eliges, pones ahí el nombre de dominio que has pensado y le das a buscar, ¿no? Entonces te dirá si está disponible o no está disponible y si estuviera disponible lo puedes registrar directamente. Aquí te he dejado un montón de páginas que se dedican a esto: Don Dominio, Dina Hosting, Web Empresa, SiteGround, Rayola Networks, GoDaddy, Hostinger, Hostalia, en fin, hay un montón de ellos. Simplemente mira también el precio que te ofrecen, porque sí que es verdad que difiere de unas a otras. Entonces en este caso daría lo mismo donde lo cogieras, donde mejor te venga. Otra cosa es el siguiente paso que vamos a ver, el siguiente elemento, que ahí sí que tienes que tener unas características un poco más claras y decidirte por algo un poquito mejor para que puedas estar tranquilo, tranquila. Pero a la hora de registrar tu dominio puedes entrar en cualquiera de estas empresas y entrar y buscar ese dominio a ver si está disponible o no. Por ejemplo, vamos a entrar en Don Dominio. ¿Vale? En Don Dominio entraríamos, dondominio.com, y aquí directamente pondrías la idea que tengas. Por ejemplo, el kit del emprendedor. Yo ahora le doy a buscar dominios y me dice, claro, que .es y .com no está disponible. En este caso es mi propiedad, ¿no? Yo tengo .es y .com comprados, pero también están disponibles .net, .store, .org, hay un montón por aquí que están disponibles para comprar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que deberías de hacer aquí? Ya has visto si está o no disponible. Si era esta tu idea, deberías de cambiarle de idea, ¿no? Y buscar alguna alternativa, ¿no? Porque te das cuenta que no lo puedes comprar, sea en esta página o sea en cualquier otra, ¿no? Cualquier otra que entres e intentes comprarlo te va a salir no disponible porque ya tengo yo esa propiedad, ¿no? Así que simplemente lo que tienes que hacer es introducir esa idea que tengas de nombre de dominio en cualquiera de estas empresas. Cualquiera de ellas puedes comprarlo y muchas de ellas también te darán la opción de comprar o alojar ahí ese sitio web, porque una cosa es el nombre de dominio y otra cosa es el lugar que necesitas para poder subir y alojar y guardar todos esos contenidos que van a estar en tu sitio web, ya sean textos, sean imágenes, sean vídeos, lo que sea, ¿no? Todo ese contenido de tu sitio web tiene que estar guardado en un sitio, ¿no? En un servidor. Entonces eso es el alojamiento web, que ahora lo vamos a ver. Entonces muchas de estas empresas donde tú compras el dominio también te ofrecen esa opción. Entonces a lo mejor te interesa tener tanto el dominio como el alojamiento web, es decir, el hosting, que ahora lo veremos, lo puedes tener en la misma empresa. Pero a veces también es verdad que el dominio te puede salir más económico en una empresa y el hosting te interesa más en otra. Entonces puedes tenerlo por separado, que no pasa absolutamente nada, ¿vale? Antes de seguir a la parte de hosting o alojamiento web, necesitamos saber que, vale, tenemos un nombre de dominio, el kit del emprendedor, pero ¿qué elegimos? ¿Qué extensión de dominio? Es decir, ese .es, .com, .net, .info, .online, hay montones y montones de extensiones de dominio. Al principio eran 4 o 5, pero se han ido creando muchas más por las necesidades que hay, porque al final el .com es lo más utilizado y muchas veces pues al no estar disponible pues las empresas, ¿no? Necesitan otras opciones y por eso hay un montón, infinidad de extensiones de dominio. Las más conocidas, pues como os he dicho, el .com, el .es aquí por ejemplo en España, o .fr, .co, lo que sea en cualquier otro país, ¿vale? El .org, .info, .net, etcétera, ¿vale? Estas extensiones de dominio son las que tú puedes decidir, una vez entras a buscar tu nombre de dominio, cuál de ellas comprar, ¿vale? A estas extensiones de dominio, .com, .es, .org, etcétera, se les conoce como TLD, que son Top Level Domain, es decir, dominio de nivel superior. Y esto os lo pongo aquí no porque sea mega importante que lo sepáis, pero para que si lo leéis por ahí o alguien os lo dice o lo oís o lo escucháis o lo veis, que sepáis qué es esto, ¿vale? Que esta extensión de dominio se llama TLD, ¿vale? Y que dentro de estas extensiones de dominio o TLD hay subtipos también, y os he puesto aquí las dos más conocidas, ¿vale? Tenemos las globales o genéricas, que le añaden esta G delante del TLD que hemos visto antes, y son pues las más conocidas, ¿no? .com, .org, .net,
.info, ¿no? Esta te podría servir para cualquier tipo de negocio que vayas a hacer a nivel global, ¿no? Que no estás en un sitio determinado, ¿no? Geográficamente. Y lo segundo, que os pongo aquí, el segundo subgrupo, serían las de código de país, y es CCTLD. Y en este caso, pues por ejemplo, serían .es para España, .fr para Francia, .us para Estados Unidos, .co para Colombia, .ar para Argentina, .mx para México, etcétera, 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 ¿no? Con la mayoría de los países tiene su propia extensión de dominio, ¿no? Y esto te sirve, pues oye, yo me muevo o mi negocio es algo que es para este país en concreto o esta región en concreto y te interesa, pues que la gente va a buscar el .es, en mi caso, porque estamos en España, entonces lo piensas de esa forma, ¿no? El elegir una u otra va a depender de eso, de para qué quieres ese sitio web, cuál es el público al que vas dirigido, dónde te vas a mover principalmente y a partir de ahí elegir una u otra. Y a veces te moverás porque el .com no está disponible y el .es está disponible. Pues en mi caso, o en .mx en el caso de México, pues oye, pues me voy ahí porque realmente estoy en mi país y va a estar más relacionado conmigo, con mi persona como marca personal, ¿vale? Entonces, sobre todo eso, saber para qué es tu web, qué objetivo tiene, qué tipo de público es al que te diriges, dónde te mueves, ¿no? Y todo esto va a hacer que tú puedas hacer una buena elección. No hay buena ni mala realmente, ¿no? Es que sea más apropiada o más adecuada para tu tipo de negocio, ¿vale? Vamos allá con un pasito más. Tenemos el nombre del sitio web, pero claro, con ese nombre no hacemos nada, necesitamos eso, digamos, el saco donde vamos a meter todos los contenidos de nuestro sitio web, donde vamos a alojarla, ¿no? Un servidor, esa casa, ¿no? Ese edificio donde vamos a alquilar nuestro huequito para meter todo lo que necesitamos para nuestra casa, que es este sitio web, ¿vale? Entonces, el hosting es el alojamiento web, ¿vale? Lo vas a ver de ambas formas, por cualquier sitio de internet, lo vas a ver en un libro, lo vas a escuchar en un podcast, en fin. Hosting es el alojamiento web, es decir, el lugar, también te pongo entre paréntesis el servidor, porque al final es un servidor, que estás alquilando de manera mensual o anual para poder guardar ahí todos los archivos, todos los contenidos de tu web, ¿vale? Así como también puedes tener la opción de crear un correo electrónico para tu marca, que no sea ni Gmail, ni Hotmail, ni Outlook, ni nada, sino simplemente sea ese @elkitdelemprendedor.com en este caso, ¿no? O @amazon.es, por poner, ¿no? ¿Vale? O sea que no es solo para los contenidos de la web, sino también para poder gestionar un correo electrónico de marca, ¿no? De empresa. Y esto te va a servir para dar una imagen mucho más profesional a la hora de compartir o conectar con tus potenciales clientes. Así que es importante, ¿no? No es solo donde alojas la web, sino también donde puedes gestionar un correo electrónico de marca, de empresa. Y además, el hosting lo que hace, ese servidor que está en algún punto donde tú vas guardando todos esos contenidos, gracias a tener este alojamiento, puedes acceder a los datos que hay ahí, ¿no? A los datos de tu sitio web desde cualquier dispositivo que esté conectado a internet. Claro, obviamente, ¿no? O sea, tú necesitas el navegador del usuario se conecta a ese servidor que le devuelve los datos que están ahí guardados, ¿no? Tú buscas el kitdelemprendedor.com y se conecta con el servidor para servirte lo que haya alojado ahí, ¿no? En ese saco que decimos, ¿no? En esa casita, en ese edificio donde estamos alquilando ese espacio para nosotros, ¿vale? Esto sería el alojamiento web. ¿Qué tipos de hosting hay ahí fuera, ¿no? Cuando vas a elegir una empresa de hosting, pues tienes diferentes opciones para hacerlo, ¿no? Y te he puesto aquí los dos más básicos, ¿vale? Para que lo entiendas. El hosting compartido, como su nombre bien indica, es un servidor donde además de tu sitio web también están alojados otros sitios web, ¿vale? Estás compartiendo el mismo lugar, imagínate un coworking, pues lo mismo, un servidor que sirve para todos, ¿no? Los recursos de ese servidor, recursos me refiero, pues el hardware, ¿no? Pues la memoria, el almacenamiento, todo lo que tiene ese servidor físico lo comparte con todos los sitios que están ahí alojados, ¿vale? Esta sería una opción. Y la otra opción es un servidor o hosting dedicado, es decir, dedicado única y exclusivamente para ti. Todos los recursos, todo ese servidor, todo ese edificio es solo para ti. Y esto pues a lo mejor te interesa si eres una empresa pues bastante grande, donde necesitas a lo mejor más seguridad, porque claro, el que esté compartido o no, también nunca vas a saber, porque el proveedor de este hosting, el proveedor de este alojamiento web, nunca te va a decir con qué otras empresas comparte ese servidor con tu propio sitio web, ¿no? Entonces,
dices, ostras, a ver quién se mete más en este edificio, ¿no? En este servidor, con qué otras empresas estoy yo compartiendo mi sitio, ¿tendré algún ataque porque estas empresas se dediquen a cosas que no me interesa, ¿no?, tener cerca de mi sitio web? En fin, te la juegas un poco, pero obviamente te la juegas más si decides elegir un alojamiento web por precio súper barato, ¿no? Y cuanto más barato, pues obviamente el tema seguridad y tema de recursos, etcétera, pues no van a ser los mejores. Normalmente elegimos el hosting compartido. Ya te digo que el hosting dedicado es para empresas quizá mayores, con un mayor presupuesto, porque obviamente vas a pagar por un servidor para ti solito, entonces obviamente vas a pagar más que si compartes con otros, ¿no?, con otros sitios web. Pero bueno, no te preocupes, y si eliges una buena empresa, no tienes por qué tener ningún problema a la hora de elegir el hosting compartido. ¿Cuáles son las características principales en las que te tienes que fijar a la hora de elegir una empresa de hosting o de alojamiento web u otra, ¿vale? Pues una de las características súper importantes es el almacenamiento, es decir, qué capacidad, qué espacio tienes para ti, para tu sitio web, ¿vale? Porque imagínate, tú estás eligiendo un servidor que está compartido con otros sitios web, entonces, ¿cuál es el espacio? ¿Cómo va a ser tu casa? ¿Cuántos metros cuadrados va a tener tu casa ahí dentro, ¿vale? ¿Cuántas cosas puedes meter dentro de esa casa? Ten en cuenta que por ejemplo, una web creada, ¿no?, en WordPress, pues no te va a ocupar ahí... Igual en un año, en 3 años quizá llegues a ocupar 1 giga. Es que, a ver, piensa también un poco qué necesidades tienes a la hora de crear contenidos, y sobre todo, ya llegaremos a la parte de SEO, el tener en cuenta cómo subes esos contenidos, ¿no?, las imágenes, el peso, las dimensiones, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que hacer a la hora de optimizar ese espacio que tenemos. Entonces, almacenamiento, si coges pues 5 gigas, 10 gigas, está más que de sobra, tienes para muchísimo tiempo ahí, ¿no?, para que acabes llenando este espacio, ¿no? Pero bueno, que tengas en cuenta que tengas un buen almacenamiento para subir contenido sin problema a tu sitio web. Segundo, la transferencia de datos. ¿Y a esto qué me refiero? Pues, por ejemplo, que si hay de pronto, estás creando un lanzamiento o tienes una promoción de un producto o un servicio y de pronto viene un montón de gente y se conecta a tu sitio web, que no se caiga ese sitio web, que no haya problemas, ¿no?, que los datos se sigan transfiriendo entre el servidor y el navegador de los usuarios que están intentando conectar sin ningún tipo de problema. Entonces, que esa transferencia de datos sea pues lo menos limitada posible, ¿no? Hay muchos sitios que te pone que es ilimitada, entonces fijarte en esto, y si no, preguntar siempre. Depende siempre, como te digo, del tráfico que recibas, es decir, del número de visitas que tú recibas de normal a tu sitio web, ¿vale? Tercer punto que te recomiendo como característica para elegir un hosting, el hardware, es decir, todo lo que está dentro de ese servidor, como es decir, la memoria RAM, los discos duros que sean SSD, ¿no?, para el tema de la velocidad de carga, el procesador. Hay un montón de características más técnicas que quizá no conozcas, pero bueno, puedes ir comparando, porque en todas las empresas de hosting o de alojamiento web te ponen las características del servidor, ¿no?, de características técnicas, y puedes ir comparando eso y el precio y todo para saber, además de revisar opiniones de personas que estén eligiendo este tipo de empresa para alojar su sitio web. Entonces, el hardware es muy importante, ¿no? Cuanto mejor hardware tenga, ¿no?, ese servidor, cuanto mejores prestaciones nos ofrezcan, mejor va a ir nuestro sitio web, ¿no?, mejor va a funcionar más rápido, etcétera, ¿no? Entonces, es importante también fijarnos en esta característica. Cuarta característica que te pongo aquí, el tema de la seguridad. Súper importante que ese hosting, que ese servidor esté bien cuidado para ataques de spam, de bloqueos de IP, etcétera, etcétera, ¿no? Que realmente puedas confiar plenamente en que el servidor en general no va a sufrir un ataque importante, ¿no?, y tu sitio web se vea amenazado. Y por otro lado, que te ofrezca la posibilidad de tener esas copias de seguridad de forma diaria alojadas ahí en ese propio servidor, que es importante, porque a lo mejor, imagínate, se te ocurre probar un plugin, que ya veremos lo que es si no lo sabes todavía, y es en WordPress tenemos unas pequeñas herramientas que nos ayudan a crear contenidos, a gestionar los contenidos, etcétera, y nos hace la vida mucho más fácil. Pero bueno, los veremos en profundidad, no te preocupes. El caso es que imagínate que se te ocurre instalar un plugin nuevo y a la hora de instalarlo, de pronto tu sitio web se va a la porra. O sea, no funciona porque era incompatible o lo que sea. ¡Ostras!
se ha roto, ¿qué ha pasado? Te pones súper nervioso, súper nerviosa y ¿qué haces? No, pues el tema de las copias de seguridad es importante por esto, porque cualquier cambio que hagas en la web siempre puedas recurrir a una copia que se ha hecho el día anterior o lo que sea, ¿no? Aunque siempre es recomendable que antes de hacer cualquier instalación de plugins o cualquier cosita que sea un cambio que digas esto es importante, hagas una copia de seguridad previa y entonces luego instales. Entonces así ya puedes, la anterior que la acabas de hacer hace 5 minutos, puedes ir directamente a ella y el sitio web aparece ahí de nuevo. Así que bueno, importante esto, que el hosting sea seguro y que te ofrezca las copias de seguridad diarias para estar lo más tranquilo posible y no perdamos nada. Y por último, y aunque no es lo menos importante, desde luego es el soporte técnico, el contar con personas profesionales que saben de lo que hablan, que te pueden ayudar en cualquier momento, ya sea a través de un email, de un ticket, de teléfono, de WhatsApp, ¿no? De esos pop-ups, ¿no? Con el WhatsApp donde puedes, esos chatbots me refería, donde puedes estar en contacto con estas personas que te ayuden en cualquier momento, ¿no? Es que, pues a la hora de instalar tu WordPress, a la hora de crear, que tienes algún problema con un plugin, lo que sea, ¿no? El tener ese soporte técnico es importantísimo, ¿no? El que encima hablen en tu propio idioma, importante esto, ¿no? Que digas, ostras, es que el soporte está en inglés y yo del inglés voy así. Pues eso, tener en cuenta siempre elegir un hosting con un idioma al que tú puedas acceder y entender y poder hablar con esas personas sin ningún problema. Así que importante que tengas en cuenta esto. Vale. Tenemos estas 5 características enormes. ¿Qué es lo más importante a la hora de elegirlo? Pues yo me decantaría por 2 cositas. Una, que elijas un hosting, un alojamiento web que se sitúe, o sea, una empresa que la tengas lo más cerca de donde tú te mueves. Es decir, si tú eres una empresa en España, busca una empresa de alojamiento web en España. ¿Por qué tienes que buscar una empresa de alojamiento web en Estados Unidos? No tienes esa necesidad. Cuanto más cerca esté de donde tú te sitúas, vas a tener una velocidad mucho más alta, ¿no? Porque al final el momento ese de respuesta del servidor va a ser mucho más corto, ¿no? En este caso, entonces busca siempre de allá donde tú estés, allá donde tú te muevas, donde están tus usuarios conectándose a tu sitio web, ten el servidor lo más cerca de ahí posible, porque así vas a tener una mejor experiencia de usuario dentro de tu sitio web, ¿vale? Y segundo, que valores el tema de las prestaciones de ese servidor. Hemos hablado de que un hardware mejor, ¿no? Más potente te va a ayudar a tener una web también más potente, más veloz, etcétera, ¿no? Y aparte el soporte técnico. Estas 2 cosas importantísimas, ¿no? El poder acceder a personas que hablan tu mismo idioma y que te pueden ayudar en cualquier momento por varias vías. O sea, eso es importantísimo porque no te vas a sentir solo o sola cuando pase cualquier cosa y no tiene por qué pasarte nada, pero si pasa, tienes a alguien ahí a tu lado que te puede dar ese soporte. Así que importante, yo creo que estos 2 puntos son súper importantes, ¿vale? Y por último, necesitamos tener, si ya tenemos un nombre de dominio y tenemos un alojamiento web, necesitamos un gestor de contenidos, que es un CMS, Content Management System, ¿vale? Y en este gestor de contenidos lo que vamos a poder hacer es crear, organizar, publicar contenidos de una manera fácil, sencilla, ¿no? Que no dependes a lo mejor de un desarrollador o un programador, porque no te tienes que meter tanto en la parte de código, sino que es mucho. Ahora, hoy en día, estos CMS vienen con constructores visuales muy sencillos de utilizar, así que no te preocupes, que veremos algunas clases sobre esto también para que tú mismo o tú misma puedas crear tu sitio web. Pero hoy quería que dejáramos claro estos 3 elementos básicos que necesitas para crear ese algo. No tienes nada y necesitas una web. ¿Qué necesitas? Básico. Nombre de dominio, alojamiento web, ese hosting, ¿no? Para poder meter ahí dentro ese saco o esa casita donde tú alquilas ese huequito para ti, ¿no? Para poder subir todos los contenidos que van a estar dentro de tu web. Y luego, obviamente, necesitas el dónde creas ese sitio web, ¿no? Ese gestor de contenidos que te va a ayudar a ir poniéndolo más bonito, poner esas ventanas, esas puertas, esas cortinas, ¿no? Vas a ir poco a poco haciendo que tu casa, tu sitio virtual, ¿no? Esa casa que siempre hablo, ¿no? El sitio web es tu casa digital, pues lo vayas haciendo más bonita, más atractiva, que funcione mejor de cara a tus clientes potenciales. Y ahora quiero mostraros el panel de control de donde tengo comprado o registrado este dominio del kitdelemprendedor.com. Esto simplemente es el dominio, lo tengo registrado aquí. Aparte, tengo el servidor en otro sitio, así que lo puedes tener tú también así como hemos comentado antes. Puedes comprar el dominio y alojar ese dominio en la misma empresa, o bien
tenerlos por separado porque por precio a lo mejor te interesa más, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el dominio, aquí tenemos los datos de este dominio y aquí no podemos hacer nada más. Tenemos el dominio gestionado y registrado, pero no puedes hacer más. Necesitas eso, el comprar un alojamiento web. Comprar, no, alquilar, ¿no? Que ya te hemos dicho que podemos alquilar ese alojamiento también, tanto el dominio como el alojamiento, puedes elegir mensual, anual, en fin. Cuando hagas ese registro, cuando hagas esa compra, verás las opciones que cada empresa te ofrece en este caso, ¿vale? Bueno, y aquí tenemos el panel de control de lo que es el alojamiento web, ¿vale? Porque por un lado tenemos el panel del control donde podemos ver todos los dominios que hemos comprado en este caso el kitdelemprendedor.com, lo compré con Dina Hosting, que es una de las empresas que os he enseñado en las diapositivas, ¿vale? Y aquí tengo el dominio, la fecha de caducidad, etcétera, etcétera. Y aquí está simplemente comprado el dominio. Lo que hemos hecho es, estas DNS que aparecen aquí vienen del lugar donde yo he contratado el alojamiento web, ¿vale? Entonces tú las tienes que llevar ahí para conectar el dominio con el servidor donde vas a alojar, ¿vale? Para que directamente se pueda conectar y que se sepa que este dominio pertenece a este servidor que es el que va a ofrecer los datos una vez un usuario lo utilice, ¿no? A través de su navegador, pida, ¿no? Solicite lo que haya en el kitdelemprendedor.com, ¿vale? Entonces, una vez que están conectados, simplemente vemos aquí, claro, lo que se ve cuando yo pongo el kitdelemprendedor.com, accedo aquí porque no hay ningún sitio web creado. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso, y es el último punto que vamos a ver hoy, porque vamos a ver cómo crearlo y a partir de ahí ya sería cómo ponerlo bonito, ¿vale? Entonces, si os fijáis aquí a la parte izquierda tenemos este menú donde pone WordPress. Como veis aquí podemos instalar WordPress, pero quiero que sepáis que WordPress no es el único CMS que podéis instalar en vuestro sitio web. Podéis utilizar, además de WordPress, Joomla, Drupal, PrestaShop, Magento, Shopify y muchos más. Como digo, que hay un montón de gestores de contenidos de acuerdo al objetivo o para qué necesites ese sitio web, puedes elegir uno u otro, ¿vale? Y puedes entrar en cada uno de ellos y ver para qué está preparado o cómo funciona. Y a ver, el que más te recomiendo y el que más se utiliza es WordPress, ¿vale? Y es el que normalmente yo voy a hacer hincapié en estos cursos, ¿vale? Lo que vamos a utilizar es siempre WordPress y es el que te recomiendo yo desde aquí, ¿vale? Entonces, en este caso, entramos en Plesk y directamente te dice instalar WordPress. Le daríamos a instalar WordPress. Aquí lo que vemos es https elkitdelemprendedor.com y dónde queremos que se instale este WordPress. Tú lo puedes instalar directamente aquí porque ya es tu sitio web, o bien yo en este caso voy a decirle que lo instale en un directorio de prueba, ¿vale? Vamos a poner prueba. Este es el nombre del sitio, que aquí pondría prueba de blog directamente. Aquí te pregunta si quieres instalar con algún tipo de plugin extra, es decir, que te haga la instalación de WordPress y además te añada algún plugin. Por ejemplo, si yo le doy a WordPress Essentials y le doy aquí a la i, me dice que te instala, además de lo que es WordPress, te instala también el WP Supercaché, Yoast, Contact Form y Limit Login Attempts Reloaded. O sea, unos plugins, esas herramientas extra de las que te hablaba hace un momento, para que también las tengas y no las tengas que instalar o buscar después, ¿vale? En este caso voy a dejarlo así, sin nada más. Simplemente quiero que me instale el WordPress. Voy a elegir que sea en español, que lo tendremos por aquí, español. Esta es la versión del WordPress actual. Una vez rellenados estos datos generales, aquí tendrás la opción de elegir tu usuario, tu contraseña y el email donde te van a mandar los datos de acceso a tu WordPress, a tu sitio web, vaya, ¿no? Para que puedas empezar a utilizarlo. Entonces, simplemente utiliza un nombre de usuario, la contraseña que tú decidas y un email que sea de verdad, ¿no? Que no sea cualquiera que te inventes, porque ahí te va a llegar información importante. Le daríamos a instalar. Esperamos unos segunditos. Veis aquí abajo la barra de progreso, 25, 50, no tarda apenas nada. Vamos a esperar un poquito más. Si le damos aquí a Open Website, en el kit del emprendedor /prueba, que es donde se ha instalado este WordPress, aparece directamente, pues por defecto, este tema de WordPress. Ya tenemos un sitio web, ya lo tenemos, simplemente ahora sería ponerlo bonito, pero eso lo veremos en próximas clases. Espero que hayas disfrutado de esta, que te hayan quedado estos 3 conceptos básicos y fundamentales bien claros, ¿vale? A la hora de cuáles son los primeros pasos que hay que dar para poder tener tu propio sitio web. Cualquier duda, por favor, déjamela en comentarios, que estaré encantada de ayudarte y comentarte y responderte. Y bueno, no te olvides de suscribirte al canal. Por aquí está la campanita también para que le des a las notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Y bueno, tú y yo nos vemos en la próxima clase.
¡Chao!